Hola, muy buenas noches. Pues vamos a platicar de un tema que es interesante también dentro de esta ruta de formación en metodología, pues la importancia del trabajo escrito. En el trabajo escrito, pues vamos a encontrar algunas posibilidades de comunicación, de investigación a través del formato, por ejemplo, de tesis, de tesina, de informe de investigación y también, por supuesto, de algo que está en este momento trabajándose de manera muy reiterada en bastantes entornos académicos, como son los artículos científicos, aunque los artículos científicos son ya, digamos, datan de ya de más de algunos 5 siglos, ¿no? De existencia. Se dice que por allí en los años del 1500, por ejemplo, pues ya se establecía comunicación entre científicos, pues a través de formatos de documentos científicos, ¿no? Donde daban a conocer algunas, pues algunos productos, ¿no? De sus investigaciones, algunos reportes de su investigación en formatos de este tipo. Entonces, bueno, digamos que no son tan novedosos, pero actualmente la academia los ha acogido bastante bien como pues un medio incluso de titulación, para diferentes grados. Pues, eh, en la plataforma ustedes van a encontrar, por ejemplo, sobre el reporte de tesis, que me parece que es muy, muy interesante, que conozcan algunas propuestas de estructura de tesis, ¿sí? ¿Qué es un trabajo de tesis? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué hay que realizar una tesis, por ejemplo? Que también esto es fundamental, ¿sí? Recuerden que hay un texto de Humberto Eco muy interesante sobre la elaboración de una tesis. Por aquí van a encontrar algunos datos. Y después vamos a entrar ya de lleno a lo que es también el reporte de tesina, ¿sí? Con lo que tiene que ver con sus formatos, su estructura que lleva una tesina, muy parecida a la tesis, obviamente, solamente con otras amplitudes en cuestiones cuantitativas, pero muy parecido. Y cómo se presenta una tesina, igual que también una tesis, cómo se realiza un reporte de informe de práctica exitosa, donde también van a encontrar de manera muy didáctica la estructura de un reporte de experiencia, ¿no? De un reporte de experiencia laboral. Pero donde queremos hacer este énfasis es en la estructura de un artículo científico, ¿no? En esto es donde vamos a trabajar el día de hoy. Para ello voy a permitirme dejar de compartir pantalla. Todo esto ustedes lo van a encontrar en plataforma para mostrarles. Si me permiten, déjenme buscar este, este trabajo. Me parece que aquí está. Ok, bueno, voy a presentarles un manual. No opté por una presentación PowerPoint, sino porque me pareció que tiene una ruta muy interesante, muy clara. Eh, para presentar un artículo científico, existen diferentes metodologías, ¿no? No hay una única metodología, hay bastantes, entre las que destacan, por ejemplo, este, la siguiente, que es el formato que le llaman, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Le llaman IMR, Y y una D, ¿sí? Esta, estas iniciales obedecen a la estructura que ustedes pueden ubicar prácticamente en este cuadro. La I, pues se refiere a introducción y que es sobre la primera que vamos a platicar un poco, ¿sí? Si ustedes checan introducción, se refiere entonces a plantear cuál es el problema estudiado y por qué se estudia, es decir, el propósito y la importancia del trabajo, ¿no? Esto es creo que muy, muy común, no habría alguna duda acerca de esta parte, ¿no? Si seguimos con esta parte de aquí, del formato IMRYD, seguiría la M, que es métodos, ¿sí?
cómo y con qué materiales se estudió el problema. Ello es cómo se hizo la investigación. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación sobre un tema de educación inclusiva, a lo mejor quieren investigar las conductas disruptivas de los estudiantes y que no propiamente tiene que ver con el asunto de la psicología, sino también con temas de inclusión, porque luego los niños que tienden a presentar conductas disruptivas, pues son excluidos por los profesores o por los otros estudiantes. Entonces, ¿cómo realizar estrategias para que esas conductas disminuyan y para que esos estudiantes presenten otro tipo de conducta, verdad? En ese sentido, qué método pudiera ser el que nos pudiera generar una posibilidad bueno, no está bien la palabra adaptación, creo que no es la más adecuada, pero sí de inclusión de esos estudiantes en las diferentes o diferentes actividades, ¿no? De las escuelas, ¿no? Que no sean excluidos. Entonces, por ejemplo, uno de los métodos para hacer ese tipo de investigación puede ser el método de la investigación-acción, ¿sí? Que a lo mejor refiere a identificar cuál es el problema, a diseñar estrategias, aplicarlas, evaluarlas y presentar un informe, ¿no? Pudiera ser un método de la investigación-acción, pudiera ser un método etnográfico a través de la observación, o sea, ¿cómo vas a realizar esa investigación, sí? Y la R, que es de resultados, es qué se encontró. Se presentan los datos experimentales. ¿Qué se encontró en esa investigación? Si se logró impactar sobre la conducta de los estudiantes o qué fue lo que sucedió al final con esta investigación, ¿no? Que creo que puede ser de alguna u otra manera muy generosa. Y la discusión, digamos que después de haber encontrado ciertos resultados, estos se pueden comparar con algunos otros resultados que se encontraron en otras investigaciones, ¿no? Finalmente es como la estructura que aparenta ser muy sencilla, pero tiene algunas implicaciones que me parece más que dificultades son retos, ¿no? De formación y que nos pueden ayudar bastante, 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 bastante. Entonces, quiero continuar con lo siguiente, ¿no? Este formato, ¿sí? El IMRY, ¿sí? El IMRIT, así le mencionan algunos, si bien enmarca los componentes principales del artículo científico, como se puede ver en este cuadrito, ¿sí? No incluye otros apartados de un informe de investigación, porque esos van a ser incluidos de acuerdo, bueno, a la intencionalidad de la investigación que se presente, ¿verdad? Vamos a ver esta estructuración del artículo. Voy a pasarme unas notas para irme, por favor, a un cuadro, ¿sí? Bueno, primero, hay una parte muy interesante. Eh, ¿Cuáles son las características que yo debo de cumplir para publicar un artículo científico? Lo primero, para elaborar un artículo científico, debemos de ajustarnos al siguiente formato, ¿sí? Nuestro título, nuestro título debe de presentarse pues en el idioma español y en el idioma inglés. Abajo del título, de manera centrada, se presentan los autores, se realiza un resumen que puede ser de 250 palabras, por ejemplo, ¿sí? Y palabras claves. Este resumen también va a ir en el idioma inglés, ¿sí? Vamos a ver más adelante un ejemplo concreto. Se presenta la introducción, de la cual ya hablábamos hace un rato, los materiales y los métodos, ¿sí? Estos materiales, estos métodos que van a componer nuestra estructura de investigación, los resultados y la discusión, ¿sí? Las conclusiones que son, digamos, vitales para dimensionar los resultados y las referencias bibliográficas, ¿no? Ya en el otro tema habíamos platicado un poquito acerca de esta posibilidad, ¿verdad? Esta estructura tiene
propósitos definidos en cada una de las secciones, ¿sí? Entonces vamos a identificar, por ejemplo, el contenido de cada uno de estos apartados, ¿no? Primero, en la identificación van dos cosas, ¿sí? Eh, para facilitar la identificación, por ejemplo, de un artículo científico en una plataforma de revistas digitales, pues es importante que cumpla con un título, ¿sí? Que cumpla con los autores, que tenga un resumen y palabras claves. Eso es importantísimo, ¿no? De hecho, cuando tú buscas un artículo científico en las redes sociales, en plataformas, perdón, en plataformas de revistas, te vas a dar cuenta que una estrategia muy importante es leer el resumen, el abstract, ¿sí? Y que este resumen pues te va a habilitar a decidir si descargas ese documento científico o artículo científico para tu consulta o para leerlo o no, ¿sí? En cuanto al contenido, ¿sí? Pues entonces vamos a tener la introducción, los materiales, los resultados y la discusión, ¿sí? Esto es lo que va a, digamos, a tener como contenido, ¿sí? Y el soporte, ¿sí? En qué se soporta nuestro artículo científico, pues va a tener que ver con todas aquellas fuentes de información consultadas, es decir, las referencias bibliográficas. Todo el documento, todo un artículo científico se debe de escribir en el tipo de letra Times New Roman, que puede ser 10, 12, 19, depende de la sección, ¿sí? Depende de la sección. A lo mejor el resumen puede ir con una letra más pequeña, que puede ser el 9, a lo mejor el título con 12, a lo mejor un subtítulo con 10, pero esto va a ser muy relativo, no es una norma. Las instituciones y las propias revistas donde se van a publicar los artículos científicos van a tener, por ejemplo, sus propias definiciones, sus propias normas. A lo mejor puede ser que te pidan que sea en letra Arial o que sea en otro tipo de letra y bueno, pues eso ya va a depender de la institución o de la revista, ¿verdad? ¿Qué pasa con el título? ¿Cómo debe de ir trabajado? ¿Cómo lo debemos de trabajar ya en el artículo científico? ¿Sí? En primer lugar, el título tiene que estar centrado en el texto y tiene que tener las siguientes características. Por ejemplo, ¿sí? Am, tiene que ir escrito con letras, bueno, con altas y bajas, que sería pues con mayúscula y minúscula. Ya decíamos que la letra es 12 y va en negritas. Debe de ser muy conciso, exacto y claro. Y no debe de pasar de 12 a 15 palabras. O sea, un título no debe de llevar más de esas palabras. Creo que no sería muy concreto, sería a lo mejor también, creo, muy ambiguo, ¿no? Entonces, es mucho, mucho trabajar con el título. Recuerden que el título, pues, debe tener sobre todo, pues, un qué, ¿no? Un qué, mm, un cómo, un para qué, si es necesario, ¿no? Pero eso va a depender de la redacción y del acompañamiento de asesoramiento que se tenga, ¿no? Igual también, pues, un contexto, ¿no? Me viene, por ejemplo, a la mente el trabajo ¿no? Por ejemplo, estrategias para disminuir las conductas disruptivas en la enseñanza primaria en la escuela José Ortiz de Domínguez, ¿no? Y ahí ya me condensan algunas preguntas claves para formular mi título de investigación. Los autores de esta investigación deben, bueno, si son varios autores, aquí hay que tener como mucho cuidado porque el autor que más trabaja, y eso pues lo va a definir el equipo de investigación, es el que va a ir primero, ¿no? Por ejemplo, a veces son 4 o 5 investigadores, pues el que tiene mayor relevancia en la investigación, ese va a ir primero, ¿no? No tiene que ver con el apellido, ¿no? Sino con el que más trabaja en el artículo. Y esto tiene que ver también porque a la hora de citar un artículo de este tipo en una investigación o en un libro que se quiera
pues retomar, pues va a aparecer nada más el apellido del primer investigador, porque APA así lo plantea, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Entonces, no es algo que sea tan sencillo luego de resolver, ¿no? Y pues aquí ustedes en el video van a poder hacer una pausa y checar más a fondo cómo se está planteando este punto, ¿no? Am, cada nombre es acompañado de un superíndice para luego describir su cargo, posición, institución a la cual estos representan con letra Times Roman, del número 9, ¿sí? Resumen y palabras clave. Esto es importantísimo. Voy a hacer aquí también un poco de reiteración en algunos aspectos, ¿no? El resumen, pues, es una síntesis del contenido de la investigación. Aquí lo que se pretende es que se dé a conocer la relevancia del contenido del artículo, ¿no? Para quien lo esté en proceso de consulta, quien se disponga a leer, pues tenga un panorama y decida si vale la pena leer el documento en su totalidad o nada más algunas partes, ¿no? Debe de redactarse en pasado, exceptuando el último párrafo. Digamos que un resumen se puede trabajar en dos párrafos, tal y como está incluso aquí, tal y como están estos, bueno, es un ejemplo, esto no es un resumen, pero tal y como está aquí, estos dos párrafos, sí, más o menos es parecido como el formato, ¿no? En el primer párrafo, pues se escribe en pasado, pero el segundo ya tiene otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva, ya que se trabaja más de manera concluyente, ¿sí? Esto es muy importante. En este resumen, pues no se citan referencias bibliográficas tampoco, ¿no? Debe de quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo. Por ejemplo, el resumen del tema que estábamos hablando de las conductas disruptivas, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo de investigación, en este trabajo de investigación se presenta la oportunidad de indagar sobre las conductas disruptivas en los estudiantes de la escuela primaria fulana de tal, ¿no? Ya en el segundo párrafo, a lo mejor podemos ir hablando un poco de el método que se utilizó, ¿sí? O del método que se utiliza y de los resultados, ¿no? Y eso puede ser de alguna otra manera, pues, muy valioso para como ejemplo, ¿no? En síntesis, el resumen, ¿sí? Debe de plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación. Esto es vital, o sea, que quede muy claro. Debe de describir la metodología empleada y debe de resumir los resultados fundamentales, además de las principales conclusiones. Que esto va, desde mi punto de vista, estos tres pudieran estar en el segundo párrafo, ¿no? Recuerden que son 250 palabras, muchachos, ¿sale? Bueno, eh, este, este texto, esta sección, como decía, bueno, más o menos va de 250 palabras, que es lo que se va a solicitar, ¿sí? Y se utiliza Timer Roman en negrita de 10 puntos, ¿no? Las palabras claves son los términos de mayor importancia relacionados con la investigación, digamos, son como las categorías, ¿no? En el caso del ejemplo que estamos viendo de las conductas disruptivas, a lo mejor la primera palabra clave pudiera ser conductas disruptivas, la segunda pudiera ser inclusión, y la tercera pudiera ser a lo mejor estudiantes, ¿no? Que son como las categorías que incluso van a dotarnos de una perspectiva de marco teórico, ¿no? Aquí viene un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que dan aquí, pero me parece que está muy suelto. Ahora, bueno, también se traduce en inglés, como ya lo comentábamos, ¿sí? Aquí va a tener esta connotación. ¿Qué va en la introducción? ¿De qué vamos a hablar en la introducción? ¿Sí? En la introducción, como ya lo decíamos, pues vamos a trabajar, ¿sí? De manera muy clara el propósito, el propósito, ¿sí? Es mostrar, digamos,
lo que se entiende en cada uno de los temas planteados en la investigación, la pregunta de investigación que este tema va a soportar, ¿no? ¿Sí? Se puede también hablar sobre los objetivos y la hipótesis del estudio. También se puede trabajar, por ejemplo, el alcance de la investigación, ¿no? Y pues esta introducción proporciona al lector con mucha claridad una idea básica de las características más importantes de la investigación, ¿no? Entonces, algunas preguntas orientadoras para la introducción, pues puede ser en qué consiste la investigación, qué problema o problema soluciona, qué iniciativas ha tomado la población o comunidad científica para resolver estos problemas y por qué es necesaria la investigación. Y contempla incluso como una especie también de justificación, ¿verdad? Incluso pudiéramos también hablar como de un planteamiento del problema como en la tesis de trabajo, ¿no? Pero esto se hace más o menos en unas 3 hojas, 2 hojas, 2 hojas y media, 3 hojas. Enseguida el material y los métodos, ¿sí? Que son los estudios de investigación que se utilizaron, ya pueden ser cuantitativos o cualitativos. Aquí los materiales y métodos no solamente la metodología, también puede ser el enfoque, ¿no? Se trabajó un enfoque cualitativo, se trabajó una metodología de la investigación-acción, se trabajaron instrumentos, entrevistas o se trabajó alguna encuesta. Aquí hay que hablar sobre todo de ese tipo, ¿no? Tiene que ver entonces con el diseño, ¿sí? El diseño tiene que ver con la población en la que se hizo la investigación, tiene que ver con el entorno y tiene que ver también con los análisis, ya sean de corte estadístico o de corte cualitativo, las intervenciones también que se realizaron. Ahora vienen los resultados, también eso es importantísimo, ¿sí? Por ejemplo, los resultados se pueden presentar a manera de narrativa o también en textos, en tablas, en figuras gráficas, pero siempre el primer párrafo de los resultados debe de ser muy claro, muy directo sobre el hallazgo principal de la investigación, ¿sí? La discusión, que es ya la interpretación de estos resultados y también como la comparación con otras investigaciones, tiene que tener las siguientes características, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene que ver con la ubicación y confrontación de los resultados en el contexto actual. Esto es importantísimo, importantísimo, porque los resultados de la investigación que ustedes están realizando no es algo aislado, o sea, ya hubo algunos otros referentes, pero aquí vamos a comparar, por ejemplo, qué novedades tiene nuestro trabajo de investigación respecto a otras investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Como lo dice en el segundo punto, que es contrastar los resultados con otros estudios, ¿verdad? Presentar las limitaciones del estudio, comentar resultados anómalos o no esperados, y a lo mejor hubo un resultado que ustedes no esperaban, pues hay que comentarlo. Implicaciones de los resultados para la práctica, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tienen los resultados de su investigación para la práctica? Incluir recomendaciones y enfatizar en la novedad de nuestro trabajo. Eso es importantísimo. Finalmente nos vamos a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones, pues ya se presentan las evidencias concluyentes de nuestro trabajo. Viene también una especie como de agradecimiento, ¿sí? Que a lo mejor aquí no se incluye ningún elemento científico, sino solamente se trata de ser cortés con quienes colaboraron en esta investigación, ¿no? Y aquí hacen ustedes una pausa en el video para que puedan profundizar más en este aspecto, ¿no? Y finalmente, las referencias bibliográficas. Recuerden que se trabaja el estilo APA. Recuerden que tenemos que tener mucho cuidado en la citación y en todo este aspecto, ¿no? Bueno, pues esta es una breve, muy breve presentación en este sentido. Antes, me gustaría presentarles a ustedes muy rápido la estructura de un artículo científico ya realizado. Para eso, quiero que se me permita nada más un minuto para presentar de manera aquí muy representativa un artículo científico. Para eso, aunque ustedes no me ven en la pantalla en este momento, no ven la pantalla de mi computadora, perdón, voy a irme a plataforma Redalic. Bueno, voy a bajar un artículo de Redalic, por ejemplo, la inclusión en la escuela. No voy a poner nada más así, voy a poner la palabra Redalic.
y voy a poner 2020. Déjenme descargar este documento y voy a descargar este artículo. Permítanme nada más un minuto en lo que se descarga y ustedes ya lo van a poder observar. ¿Sale? Bueno, déjenme ir para allá. No necesariamente, muchachos, va a tener la estructura tal y cual yo la di a conocer. Recuerden que hay muchas propuestas. Existen muchas propuestas. Bueno, voy a presentarles muy rápido. Déjenme compartir. A ver, aquí está. Y voy a hacer un poquito más grande el documento. Miren, por ejemplo, aquí viene el título de la investigación y recuerden que iba a ser en altas y bajas, ¿sí? No, no va a ser en puras mayúsculas. También van a venir los autores, ¿sí? Y bueno, inician con sus datos y también la institución a la cual pertenecen, ¿sí? Estas partes de aquí, bueno, esto ya son ya cuestiones de las revistas, esto no viene en la rúbrica que yo les presenté, pero, por ejemplo, van a encontrar aquí ya viene más claro, viene el título en español y abajo viene el título en inglés, así como vienen los autores, y ya que vienen los autores, su correo electrónico, la universidad en la que están instalados, por ejemplo, pueden estar en varias, estos están por ejemplo, Estela María está en dos universidades, ¿no? María Janet solamente está en una, pero bueno, ahí están. Y viene ya luego el resumen que yo les comentaba, ¿sí? Y ya, por ejemplo, aquí está, ¿no? En pasado, ¿verdad? El trabajo tuvo como objetivo determinar y tiene dos apartados, ¿no? Bueno, este nada más tiene un apartado, digo que se puede prescindir. Viene su resumen, viene las palabras claves, ¿sí? Educación inclusiva, igualdad de oportunidades, etcétera. Y luego viene el abstract, ¿sí? Ahora sí que resumen en inglés y también sus palabras claves en inglés, ¿sí? Ese es, digamos, el encabezado. Pues van a encontrar ustedes la introducción, muchachos, tal y como lo comentamos hace un momento, ¿sí? Y de la introducción va a tener otros apartados, ¿no? Aquí, acuérdense que aquí va a hablar de la hipótesis, de los objetivos, como lo comentamos. Ya después aquí, por ejemplo, ellos tienen un apartado que le llama referencial teórico, que eso puede ser ya, digamos, a lo mejor no está en la estructura, pero digamos es parte ya del desarrollo, ¿sí? Y luego después vamos a encontrar varias cosas, ¿no? Como que es el marco teórico de viene los métodos, ¿no? Aquí, en este caso, viene método, no viene métodos y materiales, pero viene método, ¿sí? Vienen los resultados, miren, aquí están los resultados y enseguida van a encontrar ustedes. Acuérdense que los resultados se pueden presentar a manera de narrativa en cuadros o en gráficas, ¿verdad? Y después van a encontrar ustedes ya, voy un poquito más rápido, las conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones y al final van a encontrar ustedes las referencias consultadas. Pues esto es, muchachos, un poquito, un tanto, cómo es la estructura de un artículo científico, pero además nosotros también vamos a estar, apoyando sobre, sobre estos temas, ¿no? Pues les mando un fuerte abrazo, muchos saludos y pues esperamos, seguir compartiendo en esta formación, este, en cuanto a metodología de la investigación. Buenas noches.